El día de hoy vamos a estudiar el tema el crimen. Y si bien es cierto, la entrada del pecado a este mundo fue un crimen, ahora, Pastor Niperla, nos vamos a dar cuenta de ya el primer crimen cometido entre seres humanos, con un ser humano, vamos a decirlo como el protagonista de este crimen, y vamos a pedir a Dios la dirección sobre este tema para que el Señor nos ayude a extraer las lecciones que tenemos para nosotros hoy en día. Así que vamos a orar. Querido y bondadoso Padre, necesitamos sabiduría porque te agradecemos que tu palabra no esconde la realidad del pecado en nuestra naturaleza y nos muestras cómo podemos aprender a luchar contra él, cómo debemos aprender a depender de ti para luchar contra el pecado. Nos ponemos en tus manos de amor suplicando sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. En este momento de la narración nos vamos a concentrar, Pastora Niperla, en el momento en que Caín comienza a actuar en función de lo que acaba de ver. Su ofrenda no ha sido aceptada. Y vamos a ir al texto para que veamos qué es lo que sucede, qué es lo que la Biblia nos muestra que sucede en este momento de la historia de la humanidad, en el que dos hermanos se ven involucrados en una disputa tremenda. No porque uno de ellos estuviera enojado, peleando. Abel no, Abel estaba haciendo la voluntad de Dios, pero sí porque otro parece que tenía una actitud muy diferente. Y lo dice acá el texto. Leyendo desde el verso 3, que ya leímos el día de ayer, dice así: pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta narración, pastor, nos pone en una situación tremendamente triste porque aquí encontramos el primer fratricidio de la historia de la humanidad. Sí, lastimosamente, hasta ese momento todavía ningún ser humano había muerto. Recordemos que Adán y Eva, que merecían la pena de muerte, ellos fueron salvados porque alguien se ofreció como sustituto. Fue Jesús en el cielo que se ofreció como sustituto, y en representación de ese sustituto que se ofrecería más tarde en el tiempo, se sacrificaron unos animales, y de ahí en adelante hasta que vendría Cristo Jesús. Pero ahora notamos que la primera muerte es de un hijo de Adán, y a manos de su propio hermano, porque no es que dijera, bueno, y murió Abel porque se enfermó. De hecho, los cuerpos estaban todavía con mucha vitalidad de Dios, estaba sí con más fuerza, y pues tardarían cientos de años para enfermarse y morir. Pero aquí notamos nosotros que hay un proceso. Después que la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín no, la Biblia dice que se puso enojado y su semblante decayó. Es la misma expresión que se usa con Jonás, que dice que se enojó tanto que hasta deseaba la muerte. O sea, era un enojo profundo, un enojo muy intenso. Un enojo muy intenso. Y decayó su semblante, está diciendo que perdió esa vitalidad. Hay una bendición sacerdotal en la Biblia que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Y recordemos que hay una porción que dice: y haga resplandecer su rostro sobre ti. Así es. Y eso fue lo que perdió Caín, esa presencia de Dios. Ellos tenían el deber sacerdotal de presentar sacrificios ante el Señor confiando en el Redentor, pero al no hacerlo, Caín cae en un estado de ira, de depresión. En aquel caso Jonás deseó la muerte, pero hoy más bien Caín desea la muerte de su hermano, y es lo que finalmente hace. Allí Dios se presenta ante Caín y Dios le habla, Dios le hace algunas preguntas. Bueno, ¿por qué tú te has enojado? Pero después también Dios viene de nuevo. Recordemos que Dios siempre
a pesar de la terquedad del ser humano, Dios siempre se está acercando, Dios se está preguntando, Dios no deja. Y aquí voy a extraer un principio para nosotros: Dios no deja al pecador solo en su pecado. Amén. Dios lo va a incomodar, Dios le va a estorbar, Dios se le va a aparecer ahí de una o de otra manera. Aquí se pudo haber prevenido ese crimen si tan solo Caín hubiera escuchado, pero lastimosamente no lo hizo. No lo hizo. Y aunque no lo hizo, bueno, no lo hizo y eso lo llevó al crimen, pero aunque llegó a este crimen, el verso 9 de Génesis 4, que nos continúa con la narración, dice: entonces Jehová preguntó a Caín, como estaba destacando nuestro pastor, Dios se acerca, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Jehová le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fruto, errante y extranjero estarás en ella. Eso lo vamos a tocar un poco después, pero pastor, las dos preguntas que aparecen acá, ¿dónde está tu hermano y qué has hecho?, me parecen bastante interesantes porque Dios no llega acusando directamente a Caín. Y es sorprendente, lo digo porque a veces uno esperaría que Dios tiene que llegar y decir: mataste a tu hermano, aquí está mi sentencia para ti. En cambio, Dios parece que actúa de la misma manera que ha actuado con los padres de Caín y Abel cuando pecaron en el jardín del Edén. Es correcto, lo mencionamos en la introducción de esta semana, que hay grandes similitudes entre Génesis capítulo 3 y el capítulo 4. De hecho, Génesis 3, un capítulo triste entre el pecado, y el capítulo 4 muestra el fruto de ese pecado, va creciendo, y el 5 ni se diga, y el 6 igual. El pecado es algo, es un intruso, el pecado es un mal que no se queda pequeño. Va contaminando aquellos actos que hablábamos la semana anterior, que no es pequeño, es insignificante. Lastimosamente da un fruto muy malo que se crece, que no se queda pequeño. Y ahora notamos que Dios le había hablado a Caín, de hecho lo leímos anteriormente, y Dios le dice: mira, tú eres el primogénito, porque claro, Dios viene y se acerca. O sea, ¿por qué tú tienes celo contra tu hermano? ¿Por qué tuviste esa envidia? ¿Por qué lo mataste? Tú deberías darle el ejemplo. Si tú hubieras llevado el sacrificio correcto allí a la entrada de eso que Dios había puesto, el Edén, que estaba custodiado por ángeles, si tú hubieras hecho eso, mira, tú podrías retener tu dignidad, tu primogenitura, y tú podrías gobernar sobre tu hermano Abel, que es lo mismo que Dios le dice a Eva, que el deseo de tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero está hablando, el deseo con gobernar está hablando de amor, o sea, es un gobierno de amor. Mira, tú dirigirías aún, tú eres el primer hijo, tú dirigirías a tu hermano Abel por lo correcto. O sea, tú le darías buen ejemplo. Eso es lo que Dios le está diciendo al principio, al principio. Pero como Caín no escuchó eso, ya lo mencionamos, ahora él recibe ya una visita de Dios de juicio. Pero ¿por qué Dios lo hace de esa manera sin acusarlo? Porque Dios siempre busca redimir, rescatar. Y estas son las cosas que personalmente, hermano Gerson, muchas veces no entendemos. Sí. ¿Por qué Dios permite que el mal a veces pueda gobernar? Porque Caín gobernó sobre su hermano, pero para mal. Porque dice, se levantó contra él. ¿Por qué Dios permite que a veces el mal gobierne a las personas buenas, a la gente buena? Bueno, son los misterios. Pero ahora Dios habla con Caín, y aún a pesar de lo que él ha hecho, Dios lo quiere salvar y lo quiere rescatar. Y eso es una buena noticia para nosotros, pastor, porque nadie está más allá de la gracia de Dios, pero también tenemos que tomar nuestras decisiones. Y esta narración de esta conversación con Caín, pastor, de nuestro Dios, ¿qué nos dice sobre el hecho de que Dios jamás va a forzar nuestra voluntad? Es decir,
Dios se acercó a Caín para que él pudiera reflexionar y para que pudiera pensar en lo que había hecho y pudiera buscar perdón y pudiera buscar arrepentimiento. Pero Dios no iba a forzarlo. ¿Y qué lección tenemos ahí para nosotros en el siglo XXI? Cuando, como usted dice, uno ve el mal y uno se sorprende por eso, se escandaliza por eso. Pero ¿qué nos dice sobre ese precioso don que Dios le dio a la humanidad que no se lo va a quitar? Bueno, Dios da el libre albedrío y sus criaturas solo deben servirle por amor. Y hasta el fin del tiempo Dios va a permitir que las personas cosechen de lo que han sembrado. Por esa razón es que el mal ha llegado hasta nuestros días, hasta 6.000 años. Uno dice, ¿por qué Dios no lo corta? ¿Por qué? Porque Dios está buscando salvarnos. Dios está buscando que nosotros reflexionemos. De paso, quiero decirles algo acá. El primer crimen que tenemos en la historia de la humanidad está conectado con religión. Notemos esto, está conectado con adoración. Caín mató a Abel, no porque pensaba que él estaba en lo correcto, lo mató, tuvo celos de Abel, pero fue porque falló en su relación con Dios. Notemos esto, solo después que Caín falló en adorar a Dios de la manera correcta y darle a Dios todo lo que le correspondía, fue que él se ensañó contra su hermano Abel. Quiere decir, cuando fallamos en nuestra relación vertical con Dios, vamos a fallar en nuestra relación con nuestro semejante. Pero aquí viene lo más fuerte. Cuando fallamos en nuestra relación con Dios, cuando ya la fe no es la que nos guía, entonces somos capaces de hacer las peores cosas aún con motivos religiosos. Tremendo. Y eso ha sucedido en la historia de la humanidad. Y ahí es donde muchos tal vez no entienden. ¿Y por qué hay persecuciones religiosas? ¿Y por qué muchas veces se hizo esto en la historia y la religión se usó mal? Bueno, el gran problema es que es eso. La gente falló en su relación con Dios y entonces ya no podían respetar a su prójimo. Y lo mismo puede suceder hoy religiosamente. A veces, tristemente, las luchas más amargas, los sinsabores que una persona pueda tener, a veces son en el contexto religioso. Se pueden dar los conflictos, las discusiones más terribles que usted tal vez no se encuentra ni siquiera en otros ámbitos no religiosos. Pero ese es el problema. Cuando ya la fe no nos gobierna, no nos guía, somos capaces de hacer las peores cosas aún en el nombre de Dios. Así que necesitamos caminar por fe, necesitamos acercarnos al Señor y entregarle nuestro corazón para que el Señor nos ayude, porque hay muchas lecciones acá, todavía hay que seguir estudiando este pasaje, pero hoy la lección que debemos quedarnos es, hay que entregarle el corazón a Jesús. Así que, Amén. Pastor Perla, por favor, ayúdenos con una oración, porque tal vez todos nosotros necesitamos esa oración. Tal vez nunca vayamos a levantar la mano contra alguien, pero tal vez en el corazón tengamos algo que podría ser una semilla de mal que debemos erradicar. Bueno, cuidado con el enojo, porque el enojo, Jesús lo dijo claramente, el que se enoja dice, ya quebrantó el mandamiento, no matarás, y puede llevar a cosas muy grandes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has ayudado. Gracias porque tú nos muestras, Señor, que tienes buenas cosas para nosotros. Como le dijiste a Caín, tú puedes preservar tu primogenitura si tan solo haces lo correcto. Adán y Eva pudieron preservar todo el jardín si tan solo hacían lo correcto. Ayúdanos, Señor, para hacer lo correcto y derrama tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.